Realmente lo es. En el pasado yo he traído un libro inclusive donde se llama el libro de los mártires. Y digo, la versión actualizada donde tienen a más de 1500 muertes, ahora incluyendo los misioneros en China, que están incluidos en ese libro. Y digo que es una bendición porque al pararme aquí yo no corro peligro. Lo he dicho aquí, quizás la hermana C les metió un tomatazo, pero va a ser todo lo que yo corro peligro. Aquí no voy a perder la vida yo. Ahora me gustaría decir que ahora voy a decir que es una bendición pararme aquí y predicar la palabra porque es algo que se me permitió hacer y es algo que rompe esquemas. Nosotros aquí estamos como peregrinos, vamos de paso, pero lo único que tenemos tangiblemente eterno es la palabra de Dios. Entonces eso es lo único que realmente es eterno aquí en la tierra, por ahorita. Y es algo que me toca compartir el día de hoy, palabra de Dios, algo que es eterno, que sale del plano que vivimos nosotros y aplica en el pasado, en el presente y en el futuro. Y nada se compara con esto. Entonces por eso es un privilegio poder compartir la Biblia, especialmente porque lo que estoy hablando ahorita se convierte en pasado. Ya no es lo que digo, sino ya lo que dije. Pero la palabra de Dios permanece, hermanos. Entonces eso es algo muy impactante, es algo que me gusta demasiado de la palabra de Dios y es un aspecto muy importante. Y por eso es un privilegio, porque el día de hoy voy a poder abrir el libro, un libro eterno y ver palabra de Dios. Amén. Hermanos, vayamos a Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Amén. Josué, capítulo 1 dice: sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pisa la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés, desde el desierto y Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se separará de tu boca, sino meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te he ordenado yo, sé fuerte y valiente? No temáis ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Versículo 10. Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y ordenad al pueblo diciendo: presentad provisiones para vosotros, porque dentro de 3 días cruzaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado en posesión. Y los rubenitas y los giditas y la media tribu de Manasés, Josué les dijo: recordad la palabra que Moisés, siervo del Señor, os dio, diciendo: el Señor vuestro Dios os da reposo y os dará la tierra. Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestros ganados permanecerán en la tierra que Moisés os dio al otro lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes guerreros, pasaréis en orden de batalla delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta que el Señor dé reposo a vuestros hermanos como a vosotros, ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Entonces volveréis a vuestra tierra y poseeréis lo que Moisés, el siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Y ellos respondieron a Josué, diciendo: haremos todo lo que nos has mandado, y a donde quiera que nos envíes iremos. ¿Cómo
obedecimos en todo a Moisés. Así te obedeceremos a ti, con tal que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras, en todo lo que le mandes se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Hermanos, oremos. Señor Padre Celestial, gracias te doy por quién tú eres, por cómo haces las cosas, Padre, por este momento, Padre, que tú nos permites reunirnos aquí, Padre, como hermanos, como congregación, Padre, como pueblo tuyo, donde podemos reunirnos, sentir tu presencia y aprender de ti, Padre. Te pido que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, Padre, que tu palabra sea de bendición a nosotros, Padre. Toma control, que hables tú y no yo, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada, tengo dos anuncios. Un anuncio muy rápido es hoy no hay jóvenes. Se había anunciado la semana pasada que los jóvenes empezarían el día de hoy en un salón distinto. Yo iba a ser el maestro está acá enfrente, entonces los jóvenes se quedan el día de hoy. Empezaremos la semana que entra, es el primer anuncio. Pero digo, este anuncio es una buena idea, porque aquí van a ver los padres las herejías que les voy a enseñar allá los domingos. Es broma. Pero aquí los padres van a poder ver lo que se les va a enseñar a sus niños, a sus hijos. Y el segundo anuncio es que la semana pasada el pastor dijo que él se cuelga de los sermones. Y yo no hago eso a la perfección. Entonces, ¿qué mejor manera de colgarme que leer todo un capítulo de la Biblia? Entonces, por eso es que leí todo un capítulo de Josué, para ver si así me alcanzo al pastor. Bueno, ya que di esos anuncios patrocinados por el hermano Goyito y el hermano Gil, capítulo 1 de Josué nos muestra, como se titula el sermón, ¿cuál será nuestra respuesta? Hermanos, veremos el día de hoy 3 puntos. En lo personal, como individuos, ¿cómo debemos responder? ¿Cómo debemos reaccionar como individuos? Como congregación, segundo punto, ¿cómo debemos de reaccionar y responder como congregación? Y el tercer punto, que es el más importante, va a ser ¿quién es Dios en todo esto? ¿Cómo se muestra Dios? Y ese es el tercer punto, es el más importante, porque al ver a Dios en este pasaje vamos a ver por qué nuestra respuesta como individuos y como congregación es lógica. Es lo único que se puede entender después de ver y entender lo que Dios nos habla aquí. Entonces, esos van a ser los 3 puntos, hermanos. En el versículo 10 vemos que Josué dice, entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo diciendo, ahí nos quedamos, diciendo. Hermanos, como individuos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Debe ser muy parecida a la que tuvo Josué. Ahora, no debe ser literal. ¿Por qué? Porque no somos Josué. ¿Por qué? Porque no somos israelitas. Y porque la palabra de Dios hasta el Antiguo Testamento era para las tribus, era para el pueblo, era para Israel. Ahora, eso no quiere decir que no aplique nada para nosotros. Claro que aplica. Y hay aplicaciones para la iglesia. Entonces, vamos a ver la aplicación como individuo. Entonces, lo más importante aquí de esta reacción o esta respuesta que tiene Josué es el confort que le da el Señor. Hay 2 aspectos. Dios le dice, estaré contigo como estuve con Moisés, y es el 1. Aspecto número 1, una comparación tangible, algo que tuvo antes de que se muriera Moisés. Él vio todo lo que Dios hizo con Moisés. Entonces le está diciendo, voy a estar contigo como estuve con Moisés. Una comparación visible, la puede recordar, él estuvo ahí. Y la segunda es, si no te apartas ni a la diestra ni a la izquierda, a la derecha ni a la izquierda, tendrás éxito. Entonces la respuesta de Josué es lógica, porque Dios le está dando primeramente confort. Le está diciendo, estaré contigo como estuve con Moisés, y aún más porque Moisés no entró a la tierra prometida. Él sí iba a entrar. Y segundo, bueno, voy a estar contigo, pero si te mantienes obedeciendo la ley, tendrás éxito en lo que vas a hacer. Entonces, estos 2 aspectos son muy importantes al momento que Josué reacciona. Es muy importante ver que en el versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo. Y en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos estos días, así como estuve con Moisés. La comparación con Moisés. Esto lo hice con Moisés, esto lo voy a hacer contigo. Es importante notar esto en este pasaje, hermanos,
Porque estamos viendo, y quiero recalcar esto, como individuo. Aquí la aplicación va a ser para nosotros, cómo debemos responder. Ahora, ¿quién fue Moisés? Ya sabemos quién fue Moisés. Muchos aquí crecimos, escuela dominical, pero no está de más recordar quién fue Moisés. Moisés fue alguien que fue levantado después de 400 años de esclavitud. Después partió al desierto, huyendo porque había asesinado a un guardia, a un egipcio. Ahí le habló Dios, le levantó Dios, rescató, hizo señales, hizo las plagas, el mar rojo, hizo todos estos milagros. A través de sus intervenciones, Dios proveyó al pueblo comida, alimento, agua. Pero lo único que hizo fue llegar a las llanuras de Moab. Hasta ahí llegó. En Números vemos que Moisés se desesperó y perdió la paciencia, y en lugar de hablar con la roca, le pegó a la roca 2 veces. También en Números vemos cómo la gente se empieza a quejar y a quejar y a quejar, y es un tema constante: quejar. Bueno, así como estuve con Moisés, y en sus problemas, y en sus dificultades, y en su ministerio, por así decirlo, así voy a estar contigo. Ahora, cuando le hice esto como que comunica paz, ¿no? Comunica paz, comunica tranquilidad de que Dios va a estar conmigo. Porque a mí si me dijeran: Rogelio, te elegimos a ti como líder de jóvenes, pero déjame te cuento que el líder pasado le fue en feria. Los jóvenes no venían, querían puro party, se le acabó a los 3 meses. Eso no es todo. Eso no es todo, Rogelio. Y a ti te va a ir peor. ¿Qué te parece? ¿Te avientas? Yo diría, pues déjenme orar, no sé, como que el Señor no quiere que... Yo siento que el llamado del Señor quiere sacar... No sé qué diría, ¿verdad? Pero sería difícil decir algo tan negativo, tan opuesto, ¿verdad? Entonces las palabras que aquí Dios da a Josué son de paz, son de confort, son de tranquilidad. Y le dice: yo voy a estar contigo y no te desampararé. Ahora, la aplicación para nosotros, hermanos, aquí es que esto se ve 3 veces en la historia. El yo estaré con ustedes. En el Antiguo Testamento estaba con Moisés, en el Sinaí hablaba. Ahora estamos leyendo cómo Dios habló con Josué. Si seguimos, él habla a través de sus profetas, y así se dirigía a su pueblo. En el Nuevo Testamento, y así estaba Dios con ellos. En el Nuevo Testamento vemos cómo literalmente Dios con nosotros, Emmanuel, el verbo hecho carne, caminó con ellos. Dios estaba con ellos otra vez. Y después en Juan 14, después de Juan 13 está la cena del Señor. Y es donde sale Judas de la imagen. Sale y le dice: ve, haz lo que tengas que hacer. Juan capítulo 14 después dice: les voy a traer a mi ayudante, y él va a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces todo esto vemos 3 etapas donde esta misma promesa que le da Josué en lo individual: voy a estar contigo, no queda en el Antiguo Testamento. Por eso digo que la palabra de Dios es eterna. No queda allá con los profetas. No, bueno, porque sí se puede decir que Josué y Moisés fueron profetas. No queda con los profetas. No queda con los discípulos que caminaron con Jesús. Y no queda en el futuro con los que recibimos el Espíritu Santo. Es algo constante que Dios hace. Es algo constante. Dios está con nosotros. Entonces, esto lo vemos en la historia. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea, hermanos? Amén, hermana. Mateo 28, ¿qué dice? La gran comisión. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 20 de Mateo 28? Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que nos da a nosotros. Esto lo dijo Jesús antes de ascender. Esto es algo que le dijo a sus discípulos, pero implica una tarea, implica responsabilidad. Y es algo parecido a lo que le dice Dios a Josué. No te apartes de la ley, obedece y tendrás éxito y estaré contigo. Y acá nos dice, bueno, hagan discípulos y enseñen todo lo que yo les he dado a guardar y estaré con ustedes. Entonces, vemos que como individuos, hermanos, nuestra respuesta debe ser muy parecida a la de Josué. Ahora, recuerden, son 3 puntos. Punto número 1, como individuos. Punto número 2, como congregación. Y el punto número 3, que es el más importante, Dios. ¿Cómo vemos Dios en este pasaje? Punto número 1 va a ser mucho más, va a tomar más sentido cuando veamos el último punto. Pero vemos que estamos, hay una aplicación, no porque sea el Antiguo Testamento, no porque no sean los Evangelios, no porque no sea el libro de Hechos, donde hay hechos, no es palabra de Dios. Bueno, recapitulando, vemos que Dios le da confort a Josué y le dice que te voy a elegir a hacer una tarea. Y voy a estar contigo. Le hace una promesa. Y la promesa va más allá de voy a estar contigo. Viene a ser el cumplimiento de algo que se vino diciendo desde Génesis 15. Que le vino a decir Dios a Abraham. Te voy a dar esta tierra. ¿Verdad? Tenía que pasar todo ese tiempo. Algo extraño. Los teólogos no se ponen de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que el pecado de la morrita todavía no se culminaba. Pero tenía que pasar un tiempo para que el pueblo de Dios regresara a ese lugar. Bueno, ya estaba por culminar esa etapa. Esa promesa que se dijo desde Génesis 15 estaba por cumplirse. Entonces, como individuos, hermanos, nosotros quizás no tenemos algo así de tangible, ¿verdad? Ellos estaban a cruzar el Jordán y estaban ahí. Lo de nuestro no es tan tangible porque lo que nosotros tenemos es vida eterna, la verdadera vida eterna, y no es algo que podamos ver. No es algo que podamos ver. Gente ha dicho que para un cristiano el mundo va a ser lo más cercano al infierno. Y para un no creyente el mundo va a ser lo más cercano a la vida eterna que va a tener. Entonces esto que vemos aquí, nada, aunque sea una representación de lo que está arriba, como dicen Hebreos, nada de lo que está aquí realmente es lo que vamos a tener. Absolutamente nada. Entonces quizás nuestra respuesta como individuos no puede ser tan, veraz, tan rápida, así como la de Josué, porque quizás no la veamos enfrente. Pero hermanos, tengamos confianza que lo que nos promete Dios, que es vida eterna, la promete. Amén. La promete y Él puede cumplir todo eso, hermanos. Ahora, en el versículo 7 y 8, hermanos, vemos que le dice: solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Y todo lo que hagas va a prosperar, y donde quiera que vayas vas a tener éxito. Solo esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, ¿eso se lo han dicho ustedes? A mí nunca me lo han dicho, creo. Es algo que quizás no nos lo dicen. Mana, Celes, esfuérzate y sé valiente. Es algo que quizás no nos dicen. Pero eso es lo que realmente toma. Algo que noto aquí de este llamado y de esta respuesta, hermanos, es de que Josué claramente no estaba calificado para esto. Claramente no estaba calificado porque ni Moisés estaba calificado. Él mismo se descalificó cuando le dice: te elijo a ti. ¿Y qué fue las trabas que le puso Moisés a Dios? ¿Qué le decía Moisés a Dios? Que no podía hablar a tal para hablar. Que no podía hablar, que mejor a otro, que iba a orar así como yo. No sé, a ver, voy a orar. ¿Verdad? Y lo que le iba a entregar a Josué no iba a ser nada fácil. Iba a ser una generación que se la pasaba quejándose. Ahora, en Números, se llaman números porque hay censos, ¿verdad? El primer censo era el primer grupo de gente, los padres, por así decirlo, que iban a entrar a la tierra, y empezaron y salieron, y es cuando se dan los 40 años en el desierto.
este grupo de gente no llegó. Ya sean por las serpientes que salieron y que empezaban a morder a gente y empezaron a morir, o simplemente se murieron de vejez, pero no llegaron. Entonces el segundo censo en Números es donde vemos todos esta generación que estamos viendo aquí, que le responde a Josué. Ahora, la respuesta de ellos es mucho mejor, y eso llegaré adelante. Pero al final de cuentas, ¿de quién aprendemos cada uno de nosotros? Como hijos, ¿de quién aprendemos nosotros? De Dios. De Dios, amén. Ojalá siempre fuera así, hermana, pero de los papás. Yo aprendí de mis papás y ustedes aprenden de los suyos y sus hijos aprenden de ustedes. Entonces lo que le iba a tocar a Josué no iba a ser nada fácil, porque la historia suele repetirse. Ahora, hacer un paréntesis, la historia suele repetirse. ¿Por qué? Porque siempre que el pueblo de Dios se apartaba de Dios, venía otro pueblo y los hacía mansitos. Oh, sí, ¿verdad? Oh, perdón, Dios. Se olvidaban de eso. Venía otro pueblo. Perdónanos, Dios. Y pasaba, y pasaba, y pasaba. Entonces la historia suele repetirse. Entonces lo que le estaba dando Dios a Josué no era nada fácil, hermanos. No era nada fácil. Y como individuos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Pues debe ser muy parecida a esto. Permítame, un error técnico aquí. Porque nosotros también, aunque no tengamos estos dos aspectos que Dios les comunicó a Josué, una comparación con Moisés y la ley, tenemos el cumplimiento, tenemos la Biblia entera, tenemos todo eso, tenemos los ejemplos a grandes hombres tales como Moisés, Josué, Enoc, llámese Caleb, llámese Samuel, llámese David. Tenemos todos esos ejemplos, hermanos, que así como Josué tenía el ejemplo de Moisés, nosotros tenemos todos esos ejemplos. Amén. Ahora, como congregación, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cómo debemos responder? Bueno, muy parecida a cómo respondió Josué individualmente. La respuesta es esa, muy parecida. Y debe ser muy parecida porque todo se resume en obediencia, hermanos. Todo se resume en obediencia. Permítanme, hermanos. Disculpen. Ok, aquí está. Por fin. Varias técnicas. Dios escoge a alguien, ¿verdad? Escogió a Moisés y después a Josué, su profeta, para que hablara a su pueblo. Ahora, en ese entonces era muy importante que obedecieran a la persona que Dios había elegido. ¿Por qué? Porque era la única manera en la cual Dios estaba comunicando al pueblo. Si nos adelantamos un poco más, pasando los jueces, vemos cómo Él habla a través de los profetas y cómo realmente, si prestan atención a los profetas y a las palabras de Dios, había bendición. Y cuando no lo hacían, pues les iba mal. Entonces es muy importante como congregación no solo obedecer a Dios y la palabra que hay aquí, pero tener en cuenta que Dios sigue levantando a gente para que Él pastoree a su pueblo, para que los lleve, para que los alimente, para que los lleve a un Jordán metafórico, porque aquí no tenemos un Jordán, aquí la playa y es todo. Entonces aquí tenemos que ver que como congregación, sí, obedecer a Dios, obviamente, sobre todo, pero también estar conscientes de que Dios sigue poniendo a gente en nuestras vidas que nos disipule, que nos enseñe, que nos pastoree, hermanos. Entonces, como Josué respondió como individuo, la congregación debe de responder en obediencia, no solo a Dios, pero al elegido de Dios, al pastor que les pone, a la iglesia que les pone. Y es muy fácil a veces ver realmente cuando es un elegido de Dios. Si da fruto, se puede ver. Ahora, a veces no es muy fácil, pero para todo esto, hermanos, me gustaría hacer un paréntesis y un ejemplo. Nosotros vemos la actitud de un pastor.
de cómo debe ser y cuál debe ser. Nosotros vemos eso y vayamos a 1 de Pedro, hermanos. 1 de Pedro capítulo 5. Amén. Amén. Pedro 1. 1 va a ser versículo 1. Por tanto, los ancianos entre vosotros, exhorto yo anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Hermanos, si vemos estas cualidades en nuestros líderes, en nuestros maestros, en nuestros pastores, es muy buena indicación de que es un elegido de Dios. Entonces, al momento que también escuchemos del elegido de Dios y comparemos qué es lo que está predicando y realmente no se sale de lo que realmente es sano de la Biblia, podemos decir: Dios, gracias por tenernos este lugar donde vamos a crecer como congregación. Y es aquí donde viene la aplicación. Como congregación tenemos que someternos, y es lo que a veces cuesta demasiado. Es lo que cuesta mucho, someternos como congregación, porque si uno no se somete, entonces como que ese uno empieza a comunicar, ¿por qué no? Y empieza a convencer. Ahora, la respuesta que vemos volvamos, hermanos, perdón, a Josué, capítulo 1. La respuesta del pueblo es algo impresionante. A mí sí, la palabra quizás deleita realmente cómo responde el pueblo, porque el pueblo responde muy mansito, muy amoroso, muy obediente. El pueblo dice: y ellos respondieron a Josué diciendo: haremos todo lo que nos has mandado. Versículo 16, hermanos. Y a donde quiera que nos envíes, iremos. Y esto, porque es tan diferente de todo el teatrito que le habían hecho a Moisés. Llámese Éxodo, llámese Números, llámese Levíticos. Bueno, Levíticos no tanto. Pero todo esto que le habían hecho a Moisés, esta respuesta de ellos realmente no cuadra con lo que fueron sus padres. Y eso es algo importante, que aún viendo los ejemplos de sus padres, responde de esta manera. Y lo que es más impresionante es de que al principio, yo cuando leí esto, hermanos, dije: oh, Dios está hablando con Josué. Pero la última vez que vemos, en el versículo 18, que vemos: cualquiera que se rebele contra tu mandato y no te obedezca a tus palabras, en todo lo que les mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Esas fueron las palabras que Dios le dijo a Josué. ¿Cómo es que el pueblo se las repitió a Josué? Y eso es lo que a mí que al ver qué tan idólatras podemos ser, ¿verdad? Y qué tan necios podemos ser, y qué tan necios a los cambios podemos ser. Yo lo que pienso, y no es claro, que pasó es de que Dios habló a alta voz. Y cuando le dice en el versículo 1, versículo 1, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Versículo 2, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo. Todo el pueblo lo estaba oyendo, porque ahí es donde le dice: esfuérzate y sé valiente, no te apartes de la palabra, y esfuérzate y sé valiente. Entonces acá el pueblo le dice: sí, te vamos a obedecer, y el que no te haga caso lo vamos a matar. Solo lo único que tienes que hacer es esfuérzate y sé valiente. ¿Cómo el pueblo de Dios supo decirle esas palabras a Josué? Bueno, a mí me gustaría pensar de que Dios habló en alta voz para que todos oyeran, para que entrara un temor realmente de que Él será el elegido de Dios, y como congregación obedecieran. Ahora, en el censo que vemos en Números, era una nación, eran muchos, eran como 500,000 ya, contando todas las 12 tribus. Entonces es algo impresionante. Esto quizás no lo
no lo vemos, no lo oímos audiblemente, ¿verdad? Pero volviendo a Pedro, cuando veamos esas actitudes, esas cualidades de nuestros líderes, de nuestros pastores, es muy buena indicación de que tenemos a un hombre de Dios, hermanos. Amén. Quizás no vamos a oír a Dios decir, este es mi siervo, pero si estamos comparando la vida de un pastor, la vida de un maestro a la palabra de Dios y cuadra, amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, la respuesta de la congregación tiene sentido por cómo se va llevando y por cómo lo que va mostrando y lo que da a entender la palabra de Dios. Amén. Ahora, permítanme. Nosotros tenemos que, como iglesia, hermanos, me paro acá y es el número más grande que he visto. Creo que hay más gente aquí viéndome aquí ahorita que al Madrid, al Real Madrid su equipo, porque los eliminaron de la Champions, de la Copa del Rey, de la Liga ya. Yo le voy al Madrid, lamentablemente. Y aquí veo más gente, me hago la idea, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es que, el problema es que cuando hay mucha gente, hermanos, y nos advierte en Corintios, sean de un mismo sentir, sean del mismo espíritu. Pero lo que no dice, sean de un mismo actuar. Dice de sentir y de espíritu. Y actuar no está. Hermanos, eso es lo que sigue. Y eso no lo dice la palabra y no sé por qué. Quizás para que en nuestra madurez, digamos, espíritu, comunión. Entonces se debe manifestar en actuar. Entonces esto no lo vemos, pero hermanos, creciendo en número. Viendo esto me da mucho gusto, mucho gozo, pero hermanos, si queremos realmente ser obedientes, así como el ejemplo que vemos aquí en Josué, capítulo 1, así ese tipo de respuesta que tuvo este pueblo, tenemos que realmente como congregación hacer caso más que nada a Dios, hermanos. Amén. Ese es el ejemplo y la aplicación que como congregación tenemos y debemos que hacer. Amén. Y ahora, otra cosa. A Josué le dio instrucciones, ¿verdad? Y esta parte de instrucciones es muy importante porque las instrucciones se dan por algo, hermanos. Se dan por algo, no son instrucciones. Cuando nosotros compramos un mueble, hay instrucciones, ¿verdad? Yo nunca las veo. Por eso siempre me sobran tornillos y a veces se quebran las cosas, pero por eso están las instrucciones. No hagan como yo, hagan lo que tienen que hacer. Amén, hermana, gracias. Sí. Pero las instrucciones están por algo, hermanos, porque nos traen beneficio, bendición a nosotros. En el libro de Levíticos, en el libro de Éxodo más bien, vemos instrucciones. Y haz esto, Moisés, y dile a Faraón esto, y haz esto, y di al pueblo esto, y haz esto. Y se llevaron a cabo señales, plagas, el Mar Rojo, muchas cosas que pasaron. Pero las instrucciones no pararon ahí. Lo que pasa en Éxodo es que se detiene. Era acción. Y después, o sea, almada, como las películas, bien acción. Y después, bien aburrido, instrucciones. Porque eran instrucciones para construir el tabernáculo. Y no se compara con la primera parte de Éxodo, que es pura acción. Y después el tabernáculo. Bueno, la instrucción del tabernáculo era tan importante, hermanos, porque ahí es donde la presencia de Dios iba a bajar. Ahora, teniendo un Dios que sabía que la habíamos regado desde el Génesis, desde el Edén, y que nadie lo iba a cumplir, nadie, todos iban a fallar. Llámese la hermano Goyito, llámese la hermana Celes, todos, perdón, hermano. Todos íbamos a fallar, todos. Y las instrucciones están ahí, de oro y tales detalles, y con alitas y tantos cúbicos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba a bajar ahí. Ahora, la imagen, y voy a preguntar, y espero respuesta de ustedes. Cuando piensan en el tabernáculo, ¿qué imagen se les viene a ustedes? Dios, otra cosa, hablando del objeto, ¿qué se les viene a la mente, hermanos? La presencia de Dios, el Espíritu. Bueno, Del objeto, sí, ahí bajaba la presencia. ¿Qué se les viene, hermanos? Humillación. casi perfecto. Casi perfecto.
algo de oro, algo bonito, ¿verdad? Nos imaginamos así como, no sé, algo bonito. Sí, ¿verdad? Perfecto, con mediduras exactas casi, de oro. Pero en realidad no. En realidad era algo tan feo, oxidado, lleno de sangre, porque los sacrificios estaban continuamente ahí. En el libro de Levíticos vemos cuántos rituales y cuántos sacrificios se tienen que hacer para perdón de pecados. Tanto sacrificio se tenía que dar, tanto, porque si no, no podía bajar la presencia de Dios ahí. Entonces, como congregación, Dios le dio a ellos eso. Constrúyanme este tabernáculo y ahí bajaré yo. Como individuo, no, es como congregación para que todo el pueblo recibiera bendición. Y la presencia de Dios bajaba y las instrucciones eran esas. Los sacrificios, la sangre, los dedos, los pulgares, los dedos del pie, las orejas, cosas algo. Levíticos es difícil de leer porque muchas de esas cosas no las entendemos porque está fuera de nuestro contexto. Pero a lo que voy es que las instrucciones, hermanos, son tan importantes y es algo que vemos aquí también. Que aunque le dice a Josué aquí, y esto va como nosotros iglesia, aunque le dice a Josué, no te apartes de la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. Este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hermanos, pausa. Nosotros tenemos esta palabra. Como iglesia podemos ver que si nosotros nos aferramos a la palabra y realmente obedecemos a la palabra, nos va a venir bendición. No porque sea una ecuación mágica, sino porque Dios promete y porque las instrucciones están aquí. Si hacen esto como iglesia, como congregación, como individuos, van a prosperar. Ahora, yo no hablo de algo económico, simplemente hablo de que Dios les va a bendecir, hermanos. Dios les va a bendecir. Entonces, como congregación tenemos que tener esto en mente, de que las instrucciones que aquí vemos a Josué, quizás como individuo, la podemos aplicar nosotros como iglesia, como congregación, si queremos ver bendición para nosotros, hermanos, porque estamos creciendo. Eso es un número muy, muy grande, muy bonito. Amén. Amén. Hermanos, y por último, Dios en esto. Dios, ¿dónde vemos a Dios en este pasaje? Bueno, vemos a Dios en este pasaje, hermanos, de una manera, de un Dios que nunca desampara a su gente. Sabiendo que se le había muerto el líder, Moisés, levanta a otro, Josué. Vemos a un Dios de amor que les dice, sé que dependen de un líder, aquí les va uno. No solo hablando de lo personal, sino de que Dios les provee alimento espiritual, por así decirlo. Que les va a poner a alguien que realmente tiene este carácter y este amor por Dios, porque recordemos que él fue el único que respondió de manera apropiada. Él y Caleb en Números, cuando mandan a los 2 espías y regresan. ¿Y qué es lo que dicen los espías? Son gigantes y somos como langostas y realmente no vamos a poder. Y la respuesta de Josué y de Caleb fue, sí vamos a poder, sí vamos a poder. Pero todos los demás no. Dijeron que no. Entonces la respuesta y el líder que les había puesto Dios, aquí yo veo gran amor porque les pone a alguien que realmente les va a ser un buen líder, que los va a llevar a la batalla, que les va a llevar a la victoria, que tiene un celo por lo de Dios. Aquí yo veo un amor, una provisión de Dios. Veo un Dios personal, porque aquí dice, te voy a bendecir a ti, Moisés, Josué, voy a bendecir al pueblo de Israel, pero después dice, quiero bendecir a la tribu de los hititas, los rubenitas y a la tribu y media de Manasés. Entonces yo aquí no veo simplemente bendición para el pueblo, sino veo también la aplicación de bendición en lo personal. Aquí yo veo un Dios de que quiere bendecir a la congregación, pero también quiere bendecir a gente individualmente, hermanos. Yo también veo un Dios que es paciente, hermanos, muy paciente, y que realmente no tiene, bueno, sí tiene, pero para él el tiempo es distinto. Le prometen en Génesis 15. Pasan años y todavía no nace Isaac. Nace Isaac y tiene 2 niños. Y salen peleoneros. Pues Jacob va y tiene 12. Y como que va creciendo el linaje, pero son 12 apenas, no son muchos. Después vienen los 400 años. Y después ahí crecen. Yo lo que veo es que tiene un Dios de paciencia, un Dios de amor, un Dios de planes perfectos de cómo iba a cuidar de su pueblo en un lugar extraño. Yo aquí veo, hermanos,
Un Dios que sabe lo que necesitamos. Yo aquí también veo un Dios que nos habla de maneras que vamos a entender. Nosotros sabemos que la Biblia es un espejo, hermanos. Que nosotros vemos que los pecados que quizás hizo Adán y Eva son pecados que nosotros tenemos en nuestra vida. Que los pecados que tuvo David, el rey David, son pecados que podemos identificarlos. Que los pecados que tuvo Samuel, que tuvo, Elí antes de Samuel, Elí con sus hijos, que tuvo a Saúl al trato de Dios, son pecados que podemos ver y decir, wow, es un ejemplo, es algo que podemos realmente identificarnos. Entonces, Dios nos habla de maneras las cuales nosotros vamos a entender. Si aquí el pueblo respondió, dijo, sí, te vamos a seguir, porque quizás Dios habló audiblemente, era porque quizás el pueblo tenía que escuchar audiblemente para que entendieran. Nosotros tenemos esta Biblia, hermanos, y cada uno de nosotros al leerla capta diferentes cosas. Diferentes pasajes nos hablan de diferentes maneras, pero lo que viene siendo verdad y una verdad eterna es de que es un reflejo de nuestras vidas. Y aquí Dios nos habla para nosotros. Entonces yo veo un Dios de que sabe nuestras necesidades, sabe de qué pie cojeamos, sabe cómo nos tiene que hablar y siempre nos muestra la salida. Aquí vemos que nos dice y que no nos pone en lugares donde no vamos a ser bendecidos. Nos pone en lugares donde vamos a ser bendecidos solo con Él. Y aquí nos dice, y volviendo a las instrucciones, aquí yo veo un Dios que se esmera por no vernos fracasar. Hermanos, dice, esfuércense y sean valientes, no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Y todo esto, yo veo un Dios que sabe nuestras necesidades, hermanos. Yo veo un Dios que toma muy en serio esta labor que él hizo, porque nadie le podía convencer, nadie le podía decir, oye, ven, rescátanos, sálvanos, redímenos. Nadie podía hacer eso. Ahora, él lo tenía que hacer porque era el único que lo podía hacer, pero nadie le podía convencer. Hermanos, y para terminar, lo que más me agrada de todo esto es de que ellos entran a la tierra prometida, ¿verdad, hermanos? Es algo tangible, es algo que es la culminación de la promesa que tienen en Génesis 15. Por fin van a entrar, entraron. Oyen, tú y ellos van a entrar. Y es algo que, wow, por fin, el cumplimiento de, ¿verdad? El cumplimiento de Génesis 15. Pero como nosotros como iglesia no tenemos eso. Como dije, lo tenemos en el cielo. Ahora, lo que vemos aquí, basado en Hebreos, es una representación de lo que está en el cielo y lo que nos espera. Y Él habla aquí, Dios habla en su palabra. Versículo 1 y 2 dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esta tierra que les iba a dar a los hijos de Israel era la promesa que estoy hablando de Génesis. Ahora, hermanos, vayamos a Génesis 15. Y en el punto de quién es Dios y cómo vemos a Dios en este pasaje, yo veo un Dios que sabía que no lo podíamos lograr sin Él. Yo veo un Dios de compasión y de amor. Génesis 15, hermanos. Amén. Versículo 12 al 18. Génesis 15. Versículo 12 al 18. Y dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Y tú irás a tus padres en paz, y será sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo,
a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hermanos, dos cosas, ellos y nosotros, lo terrenal y lo que nosotros tenemos en el cielo. Lo que para ellos pasó literalmente y la aplicación que nosotros tenemos al futuro, hermanos, y que la esperanza que tenemos en Cristo. Eso no está en la Biblia, eso está en la historia. En este mismo pasaje, versículo 15, Dios le da una instrucción a Abraham. Dice, corta animales por la mitad. Córtalos. Y los corta. Y en ese entonces se hacían pactos, se hacían tratos entre dos personas. Si yo hago un pacto, un trato con algo ahorita, quizás le doy la mano a alguien y mi palabra. Si es algo más legal, quizás un contrato. Pero en ese entonces, también en el Medio Oriente, cuando dos personas hacían pactos, partían animales por la mitad y los ponían como aquí, una mitad aquí, una mitad aquí, otra mitad aquí, un caminito hacían, ¿verdad? Para los animales divididos en dos. Y la sangre de esos cuerpos brotaba hacia el centro y hacían como un río. Cuando hacían ese trato, hermanos, las dos personas que hacían el trato pasaban descalzos por la sangre. Y lo que eso significaba era que esa será mi sangre si yo rompo este pacto. Entonces cuando la primera persona pasaba descalzo y pisaba la sangre, testificaba y anunciaba que si él rompía el pacto, la sangre de él sería esa que estaba pisando. Y entonces pasaba la segunda persona, y si esa persona rompía el pacto, la sangre que pisaban sería la de esa persona. Hermanos, aquí vemos un pacto que hace Dios con Abraham. La culminación de esta promesa que viene aquí en Génesis 15 está a punto de entrar Josué, ¿verdad? Está a punto de entrar aquí, por fin. Pero algo curioso que aquí vemos en Génesis 15, y volviendo a que veo yo nada más un Dios de amor, un Dios que sabe qué necesitamos y sabe qué no podemos hacer. Hace un pacto con Abraham, pero Abraham ni en cuenta, él se durmió. Y el pacto lo hizo Dios con Dios, porque era el único que podía hacer esto. Porque si lo hacía con Abraham, Abraham iba a fallar. Entonces Abraham se duerme y dice que pasa un horno humeante y después una antorcha. Y la primera figura es la figura de Dios, Dios Padre. Y pasa Dios Padre. Pero él no rompió el pacto. Y después la segunda figura es la de Cristo. Y él tampoco rompió el pacto, pero el que vino a pagar por nuestros pecados y que literalmente pisó esa sangre y dijo, esta va a ser mi sangre, y tomó el lugar de Abraham, fue Cristo Jesús. Y esto aquí lo vemos en Génesis 15. Y esta promesa se viene finalmente a culminar aquí en Josué. Están a punto de entrar. Y ellos entraron y lo demás es historia. Hermanos, para nosotros como iglesia, hermanos, tengamos confianza de que este es nuestro Dios. Entonces cuando meditemos entonces de cómo debe ser nuestra respuesta como individuos, solo tiene sentido que obedezcamos sabiendo que ya lo hizo todo Jesús, que ya lo hizo todo Dios. Cuando recordemos y pensemos en nuestra responsabilidad como congregación, la única respuesta que tiene sentido es realmente obedecer, porque este es nuestro Dios. Si fuera un Dios menor, que no diera estas garantías, que no hiciera todo esto por su creación, quizás no. Pero Dios lo hizo, hermanos, y es bastante claro en su palabra qué tanto hizo por nosotros para que nosotros no hagamos. Porque no por no hacerlo, sino porque no podíamos, hermanos. Entonces, el día de hoy, hermanos, si algo se les queda, espero que se les quede todo. Que el Dios que tenemos, hermanos, el Dios que tenemos debe impulsarnos como individuos a obedecer y como congregación igual a obedecer. Amén, hermanos. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu bondad, por qué tan claro tú eres, Padre. Gracias por todo lo que tú hiciste, por todo lo que tú haces, Padre. Gracias porque tú nos hablas con palitos. Eres tan claro, Padre. Gracias. Padre, te pido que nos bendigas. Bendice a cada uno de nosotros aquí, a cada una de las familias que representamos, Padre. Bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén.